Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo expondremos sobre el tema, el quechua. El quechua. ¿Qué es el quechua? Bueno, el quechua es la segunda lengua más hablada dentro del país. Es la segunda lengua oficial. Y así también en varios países. Como, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Ecuador, son lenguas secundarias. Pero el que más se habla es en lugar de Bolivia. Bolivia es considerada la lengua oficial. Bueno, el quechua es un idioma muy misterioso. Es una lengua del que casi cual no sabemos cuál es el origen, no tenemos mucho conocimiento. Sin embargo, tenemos mucho en nuestras rutinas diarias. Bueno, para las posibles hipótesis y para que les siga disertando más sobre el tema, dejo con mi compañera María. Hipótesis sobre sus orígenes. Para ello se formulan cuatro hipótesis, pero una de ellas se da por Cerrón Palomino, en el caso de hipótesis serrana. Esto se abarca en Cusco, la cual tiene como principal objetivo decirnos sobre cómo comenzó esto. Pero fue en el incaico, los incas comenzaron a hablar sobre todo, o sea, en el Cusco comenzaron a expresarse, formar el idioma que fue oficial ahí, hasta que la llegada de los españoles, luego comenzaron sobre su idioma el castellano. En el hipótesis costeño, ahí tenemos sobre que según Cerrón Palomino, nos dice que se da en Ancash, Huánuco, Junín y el parte norte de Lima. Eso se da en la primera fase. Luego en la segunda fase se da en Cajamarca y así prosiguientemente se da en Chincha. En conclusión, el hipótesis costeño nos trata de decir que se da, como su nombre mismo dice, costeño, en la costa, en lo que es el Chincha. La hipótesis forestal. Esto abarca en la selva alta y baja, según William Isabel en 1974, y luego esto se va abarcando al norte del Ecuador y así avanzando por Ecuador. Tenemos luego la hipótesis ecuatorial, su mismo nombre lo dice, ecuatorial y viene de Ecuador. Según Luisa Starr de 1973, nos trata de decir que fueron conquistados por pueblos de países marítimos y luego después el habla había sido introducida antes de la llegada de los incas. Eso nos trata de decir que la lengua supuestamente que se daba en Cusco no fue cierta, porque eso se da antes. En los países donde se habla el quechua tenemos ahí, acá en el país de Perú, también tenemos en Chile, en Argentina, en Bolivia, Ecuador y Colombia. Y en Bolivia es el lugar donde es la lengua más oficial que se da en ese lugar. Bueno, prosiguiendo con la exposición, tenemos aquí la clasificación del quechua. Bueno, sabemos por teoría que el español y todas las lenguas romances tuvieron un origen. En cuanto a comparaciones, tuvieron un origen, el cual se llamó una protolengua, la protolengua llamada el indoeuropeo. En este caso, es una protolengua llamada proto-quechua, el cual se dividió un quechua 2 y un quechua 1. Dentro de la división del quechua 1 tenemos lo que es la localidad de Pacaraos, lo que es la Sierra Central, como es el quechua de Pachino, el quechua Huanca y entre otros. Este quechua es muy diferenciable, se dice que existen hasta 42 variedades, las cuales están dentro de la Serranía Central de Perú. Quechua 2 se divide en lo siguiente: en Chinchay, obviamente influida por la cultura Chinchay, y otros subgrupos, como por ejemplo los que se desarrollaron en Cahuasi, en Cañaris. El quechua de Cañaris en la sierra de Lambayeque, es muy distinto al quechua que se habla en Cusco y a otros lejos. El de Cajamarca, así mismo. Tenemos el de la localidad de Laraos, en Lincha, en Maleán y en Viñán, otra variedad de quechua. Tenemos el quechua 2B y el quechua 2C. El quechua 2C se desarrolló en Ecuador, en Colombia y Loreto. El quechua de las tierras altas, el quechua de las tierras bajas. Y el engano que se desarrolló en Colombia. También tenemos lo que se desarrolló en la localidad de Chichapoyas, cerca de la selva, el Amas, en la región de San Martín, y el quechua costeño. Bueno, esto significa que ya está prácticamente en deceso, porque se ha mezclado tanto con el español que prácticamente
prácticamente se ha convertido en un español peruano. Bueno, el quechua sureño 12 se divide en lo que es el Santiago de Estero, en localidad, en quechua de Quechano, en quechua de Cusco, Collao. Bueno, esto viene desde el título que es suyo. Que lo que se desarrolla también este quechua en la localidad de Cusco, en Puno, en el norte de La Paz, en Bolivia, y también en el sur de Bolivia. Vemos aquí que el idioma del Chinchay, o sea, es decir, de los chinchas, bueno, ¿por qué será? ¿Por qué se ha empleado tanto? Sabemos nosotros que cuando un imperio se desarrolla políticamente, también lleva consigo su lengua, su idioma, sus costumbres. Bueno, así como se desarrolló el Tomantinsuyo, el quechua, como mencionó mi compañera, hay varias hipótesis. Pero esta lengua, esta hipótesis que se desarrolló en Chincha, siempre te decir que cuando los chinchanos comercializaban sus productos a través de la costa, llevaban también su lengua. Y así fue mezclándose. Bueno, lo que iba al principio, aquí con la expansión de Tahuantinsuyo, fue que gracias a eso tenemos quechua que se habla en Ecuador, en Colombia y hasta en Bolivia y en Chile. Alfredo Torero. ¿Qué nos dice Alfredo Torero? Alfredo Torero es un gran lingüista que nos hace una agrupación de variedades lingüísticas, de variedades de lengua, dentro de, incluyendo integralidad entre ellas. Entonces, así como lo que hay en Ancash, Huánuco, Yaruhuánuco, Jauja, Huanca, Yauyus, Cajamarca, Cañaris, Yechipoya, Silama y Ayacucho. ¿Qué nos trata de decir esto? Nos trata de decir que hay cierta, bueno, podría explicarles, hay cierta igualdad, cierta similitud entre estas variedades lingüísticas. Bueno, dejo con mi compañero.